¿Qué tal, chicos? Muy buenos días. Estamos en una nueva edición del curso de lenguaje. ¿Ya? Estamos empezando este año 2021 con esta semanita, que es una semana de videos, una semana de alguna u otra manera de clases virtuales, pero bajo otro formato. Así que yo quiero darte las indicaciones del caso, si es que acaso se te ha olvidado, ¿no? La semana pasada tuvimos una primera clase donde pudimos recordar algunos conceptos básicos de lo que era el lenguaje, ¿no? Y también vimos algunos procesos, algunas características y algunas condiciones, ¿no? Yo les dije la semana pasada que el curso de lenguaje este año va a estar distribuido, va a estar distribuidos en las tres ciencias que tienen como objeto de estudio el uso del propio lenguaje. Este año vamos a ver desde un plano característico la parte de la gramática del lenguaje, vamos a hablar también de la parte semántica del lenguaje, pero también vamos a trabajar la parte de la ortografía en el lenguaje. Precisamente el día de hoy, como primer tema, vamos a trabajar lo que es la sílaba y la concurrencia vocálica. Dos estructuras, dos procesos que son estudiados por la gramática, ¿correcto? Ustedes saben que la ortografía, es la ciencia lingüística que estudia las normas que se van a establecer para el uso correcto del lenguaje. Entonces es muy importante recordar no solamente el concepto de la sílaba, no solamente las clases y las partes de una sílaba, sino por qué las sílabas son importantes para la concurrencia vocálica o para la formación de fenómenos de la concurrencia vocálica. ¿Correcto, chicos? Ya saben que como curso de lenguaje tienen que tener su cuadernito y tienen que copiar, ¿no es cierto?, la pizarra que he preparado el día de hoy para ustedes, después que les comparta los enlaces y también les comparta las fotografías de esta pizarra. Ya saben que esta clase está dirigida para segundo año de secundaria en el Colegio GUNI en Cañete, ¿correcto? Para hablar de la primera parte de la clase tengo que hablar de la sílaba, ¿correcto? ¿Qué cosa es la sílaba, chicos? La sílaba, ¿correcto?, es el sonido o grupo de sonidos que se emite ¿en qué? Que se emite, muchos dicen, en un solo golpe de voz, ¿correcto? En un solo golpe de voz. O sea, un conjunto de consonantes y vocales van a ser emitidos en un solo golpe de voz. A ese concepto se le conoce como sílaba. También, aparte de un solo golpe de voz, también se le conoce como esfuerzo muscular. Según, la clasificación de las sílabas y según la cantidad de las sílabas o según la cantidad de sílabas, las palabras se pueden clasificar en monosílabas cuando tiene una sola sílaba, bisílabas cuando tienen dos, tetrasílabas cuando tienen cuatro, trisílabas cuando tienen tres, pentasílabas cuando tienen cinco, hexasílabas cuando tienen seis, y así constantemente según la cantidad de sílabas que se pueden presentar. Para el silabeo, chicos, hay reglas establecidas, reglas generales del silabeo. Pero en este caso, no voy a hablar de las reglas del silabeo. En este caso, quiero que determinemos cómo se constituye una sílaba, cómo está formada una sílaba. Sabiendo, chicos, que la sílaba, ¿no es cierto?, es aquella estructura que brinda, ¿no es cierto?, un grupo de sonidos en un solo golpe de voz. La sílaba posee tres elementos importantes que vamos a ver a continuación. Primero, toda sílaba tiene una cabeza, ¿correcto? ¿Qué cosa es la cabeza? La cabeza, por lo general, siempre será la consonante. Es importante entender lo siguiente, ¿no es cierto? Es importante entender el siguiente dato. ¿Cuántas consonantes y cuántas vocales tenemos en nuestro abecedario? Tenemos 22 consonantes y 5 vocales, ¿correcto?
De estas vocales es muy importante recordar también lo siguiente. De estas 5 vocales vamos a encontrar dos tipos, ¿ya? Dos tipos de vocales. Profe, ¿cuáles son esos dos tipos de vocales? Vocales abiertas y vocales cerradas. Profe, ¿por qué se le llaman vocales abiertas? Porque yo para pronunciar estas vocales o estas letras debo abrir mi boca para pronunciarlas. Entre las vocales abiertas vamos a encontrar precisamente a la A, a la E y la O, ¿correcto? Y dentro de las vocales cerradas vamos a encontrar a la I y a la U, ¿correcto? Entendiendo que de esta manera es como se clasifica el abecedario, podemos decir que un elemento importante de la sílaba es la cabeza. ¿Por qué? Porque la cabeza siempre será la consonante que se encuentra antes del núcleo. Una sílaba puede empezar con consonante o sin consonante, ¿correcto? Pero por lo general siempre la cabeza, ¿correcto? La cabeza estará conformada por una consonante. Es importante recordar que las consonantes pueden ser simples o pueden ser compuestas. O sea, una cabeza puede ser simple o puede ser compuesta. Por ejemplo, profesor, ¿cuándo las cabezas son simples? Cuando solamente están formadas de una sola consonante. Por ejemplo, ¿no es cierto? La palabra, ¿no es cierto? Por ejemplo, clase, ¿no? La palabra clase es una palabra que está formada por dos sílabas, pero, ¿no es cierto? Pero, a ver, vamos a borrar esto porque va a salir muy junto, ¿correcto? A ver, para dar un ejemplo, ¿no? La palabra, por ejemplo, caso, lo voy a poner solamente para darte un ejemplo, ¿no? Caso tiene dos sílabas y cada sílaba presenta una consonante, presenta una cabeza. Esa cabeza es simple porque está formada por una sola consonante. Pero, por ejemplo, si yo quiero silabear la palabra, por ejemplo, clase, te das cuenta, ¿no es cierto?, que clase tiene dos sílabas, es bisílaba. Pero te das cuenta que aquí la cabeza está conformada por dos consonantes, o sea que la cabeza es compuesta. Esta de acá es simple, pero esta de acá es compuesta porque está conformada por un dígrafo, o sea, por dos consonantes que forman esa sílaba. Es muy importante entonces recordar que es simple cuando presenta una sola consonante y que es compuesta cuando presenta dos o más consonantes, ¿correcto? Eso es muy importante. Por ejemplo, ¿cuál es la cabeza en la palabra, por ejemplo, carpetas? Ah, profesor, la cabeza en carpeta sería la C, pues, ¿no? Cabeza. Correcto, muy bien. Profesor, en P sería, la P sería la cabeza. Y profesor, en TAS la T sería la cabeza. Ah, profesor. Y es una cabeza simple, ¿sí o no? Claro, profesor, es simple porque solamente tiene una consonante. Ah, ya entendí, profesor. O sea, la cabeza vendría a ser la entrada de la sílaba cuando éste presente una consonante al inicio. Correcto. Ahora, ¿qué cosa es la cima? La cima, chicos, es de naturaleza vocálica. O sea, ¿qué quiere decir? Que toda vocal que encontremos, en una sílaba se le denomina cima, ¿no es cierto? Pero ahora, toda vocal, así encontremos dos o tres vocales en una misma sílaba, ¿no es cierto? Toda vocal, dos vocales o tres vocales que encontremos, por si acaso, en una misma sílaba, se le va a denominar cima. Pero la cima está conformada por un núcleo y por vocales marginales. Ahora la pregunta es, profesor, ¿a qué le denominamos núcleo? Núcleo le denominamos a la presencia de una sola vocal en una sílaba, o también le denominamos núcleo a la vocal que tiene mayor sonido cuando dos vocales están juntas o dos o más vocales están juntas, ¿correcto? Por ejemplo, en la palabra carpetas, que ya he silabeado,
¿no es cierto? Encontramos la vocal A. Profe, entonces aquí A sería cima. Correcto, cima. Profesor, entonces acá E sería cima. Correcto, sería cima. O sea que A, profesor, acá sería cima. Sí. Pero no solamente eso, sino que aparte de ser cima, también sería núcleo. ¿Por qué sería núcleo? ¿Por qué sería núcleo, chicos? Sería núcleo porque es la única vocal que existe, ¿no es cierto? Y ustedes saben que la cima es de naturaleza vocálica. Ese sería, a ver, por acá voy a poner que es el núcleo. Ah, profesor, ya voy entendiendo. Si hubiera, por ejemplo, otra vocal, profesor, tendríamos que denominar núcleo a la vocal que tiene mayor fuerza de voz, ¿correcto? Y, profe, ¿qué es el coda o qué es la coda? La coda es la consonante que se pospone al núcleo. Es la consonante con la que cierra la sílaba, ¿correcta? Entonces, aquí podemos encontrar que existen dos tipos de coda. Un coda simple y un coda compuesto. Pero ¿por qué se llama coda simple? Porque el coda, o la sílaba, perdón, puede terminar con dos consonantes. O también, por ejemplo, puede ser coda compuesto cuando termina con dos consonantes. O sea, si termina con una consonante es simple y si termina con dos consonantes la sílaba es compuesta. Por ejemplo, profesor, mira, aquí vamos a encontrar en la palabra carpetas que el coda es simple, mira. Coda es simple acá, ¿no? Acá P no tiene coda, acá la S es la coda y coda simple, porque solamente se presenta una sola consonante, ¿correcto? Ah, profesor, entonces esos elementos y esas estructuras son denominadas, ¿qué? Son denominadas las partes de una sílaba. Una sílaba tiene cabeza, tiene coda y tiene cima, ¿no es cierto? En la cima vamos a encontrar vocales de mayor fuerza de voz y menor fuerza de voz, núcleo y vocales marginales, ¿correcto? En la cabeza vamos a encontrar cabeza simple, cabeza compuesta por la presencia de uno o dos consonantes al inicio de la sílaba y la presencia de dos o más consonantes al final de la sílaba cuando hablo de la coda. ¿Correcto, chicos?